Muy buenas noches. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio que amablemente nos facilitó Serendipia Festival. En el día de hoy vamos a dar inicio a una charla relacionada con el teletrabajo como tendencia contemporánea, estructura, procesos y sujetos. A continuación, les damos paso a 6 docentes de la Universidad de Medellín para que nos contribuyan justamente con esta área. Muchas gracias y bienvenidos. Iniciamos con la profesora Gladys, por favor. Buenas noches, mi nombre es Gladys Cecilia Villegas. Tuve el placer de coordinar una investigación que se llevó a cabo en la primera entidad estatal en adoptar el teletrabajo en Colombia, junto con otros 4 compañeros en una metodología interdisciplinaria. Las disciplinas en cuestión trataron el componente tecnológico, que lo trató el profesor John Jair Quiza, el componente social, que lo trató el profesor Ilmar Josué Carantón, el componente cultural, que lo trató la antropóloga Natalia Rocío Grisales, y posteriormente y el componente legal, que lo trató el profesor Carlos Mario Molina. Yo traté el componente de gestión. Uno de los resultados, luego cuando hicimos el análisis de lo que habíamos, los datos que habíamos recolectado, encontramos que era necesario pensar también al individuo, y entonces acompañé al profesor César Núñez, lo actualicé respecto a lo que habíamos vivido allí, y él nos contribuyó el capítulo en la parte psicológica. Aunque la organización, esta era una organización formal y la situación que estamos viviendo ahora es el Estado completo como organización, la teoría de la nueva gestión pública que en los 80s llevó a la gestión pública elementos de la gestión privada nos ayuda a hacer un tránsito de esos resultados a la situación actual. Pues otra diferencia es que en ese momento, en esa organización y toda la parte legal decía que las personas no podían ser obligadas a teletrabajar, era una elección voluntaria, y entonces uno tenía 2 grupos, un grupo de casi que de control, que eran los teletrabajadores que habían elegido irse a esa modalidad, y otro grupo que eran los que se quedaban trabajando en las oficinas. Ahora es un confinamiento obligado, por lo tanto no hay otro grupo en esa condición. Sin embargo, hay ciertas coincidencias que podemos encontrar en esos resultados. Voy a compartir esta pantalla para que ustedes vean. Compartir pantalla. Como pueden ustedes ver acá, la gestión ve al teletrabajo como un medio, no como un fin. La gestión se encarga de definir fines y de definir medios y de controlar. Se le ha llamado a la gestión, y yo creo que de manera adecuada, funcionalista, en la medida en que esa gestión logra que estos medios sean ubicados a los fines y esos fines se logren efectivamente. La primera parte que se encuentra en la gestión es una planeación. ¿Qué descubrimos nosotros en esa organización? Se habían ido a teletrabajar, pero no tenían muy claro cuál era el efecto estratégico de esa modalidad de trabajo en la supervivencia y sostenibilidad de la empresa. Sí, de la organización. Si usted no tiene muy claro ese medio, a qué fin contribuye, entonces usted no puede hacer control. Y si usted no puede hacer control, usted no puede decidir cuándo es terminar con esa experiencia, si es necesario hacerla, o si esa experiencia está sirviendo para algo, o peor, si el efecto de esa experiencia puede ser negativo. En términos de la organización, si usted mira cualquier organigrama, tiene 3 componentes. Un eje vertical que se ha llamado el eje de los propietarios o del capital. Ahí están todas las relaciones de poder y autoridad o cadena de mando. Y un eje horizontal que es la rutina de la organización. Ahí se determinan cuáles son las tareas que hay que realizar y cómo se enlazan entre ellas. Ahí es también donde se da un tercer elemento, que es la dinámica de la organización o la gestión del cambio, para poder alinear esa estructura a las estrategias que siempre son cambiantes. Pues bueno, ¿qué pasa? Es en esa organización en donde, al modificar el espacio de trabajo, se
y se hizo una implosión de 3 espacios: el espacio de la familia, que es el espacio de la intimidad, y el espacio del laborar o del trabajo. Y hoy más, con este confinamiento, estamos hablando de una implosión, además del espacio social de la diversión. Estamos hablando de un individuo que le implosionó el mundo en un solo escenario. Y estamos hablando de un nuevo espacio llamado el ciberespacio, que no se ha estudiado debidamente en términos de todos los componentes espaciales y de la, ¿cómo se llama? De la gestión espacial. La gestión de personal, los seres humanos, las personas, no todo el mundo es apto para aislarse a trabajar aparte, no todas las tareas lo permiten tampoco. En esa organización eran abogados y esos abogados trabajan dialogando entre ellos acerca de los casos porque viven de una interpretación colectiva. Por lo tanto, muchas de esas actividades nunca debieron irse al teletrabajo. Lo mismo sucede ahora. Nos preguntamos, las actividades que se están llevando a trabajar desde la casa, ¿qué tan válido es que lo hagan? Eso hay que hacerlo. ¿Cómo cambian los contratos? ¿Cómo se evalúa el desempeño? ¿Qué implica el trabajo, el teletrabajo para el trabajo en equipo, especialmente cuando estamos hablando de aislamiento social? Y está el tema de liderazgo y coordinación. ¿Cómo cambia la comunicación con los jefes? ¿Cómo cambia el proceso de toma de decisiones? Muchas veces no hay acceso a la información que se requiere para tomar la decisión. ¿Cómo cambia el ejercicio del poder? ¿Cómo cambia el tema de confianza? ¿Qué pasa ahora con la confianza? Y finalmente está el tema de control. Debe monitorearse, el control existe para garantizar que la ejecución sí está conduciendo a los objetivos que se planteó en la planeación. Es decir, son una diada. Planeación y control son una diada. Entonces, si no está clara la planeación, si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino nos sirve. Como decía Alicia en el país, el conejo Alicia en el País de las Maravillas. Por lo tanto, el control debe monitorearse el cumplimiento de objetivos tanto a nivel de la organización como a nivel de los grupos de trabajo, como a nivel de los objetivos del individuo que van más allá de sus objetivos laborales y como a nivel de todos los públicos de interés, que no solamente son el capital y el trabajo, sino los clientes, los proveedores, la sociedad misma. ¿Cómo voy de tiempo? No estoy oyendo a Mayra. ¿Cómo voy de tiempo? Creo que Mayra tiene... Sí, profe, ya organicé el micrófono. Ya debemos darle paso al profesor Carlos Mario Molina con el tema legal. Sigue mi colega Carlos Mario Molina, quien se encargó del componente legal. Muy buenas noches a todos. Te pido el favor, Gladys, de quitarla, sí. Compartir tu diapositiva. Les doy un cordial saludo a todos los internautas y a todos los que nos siguen por este interesante canal. Agradecimientos a la Universidad de Medellín, al sello editorial de la Universidad de Medellín que nos convoca, y a todo el equipo de apoyo en esta teleconferencia. La profesora Gladys toca un punto muy importante sobre el tema de este caso de análisis que nosotros tuvimos. El estudio de casos que nosotros hicimos en la Contraloría General de Antioquia tomó al derecho por sorpresa. Nosotros nunca nos esperábamos encontrar lo que pudimos encontrar en este estudio de casos, porque una empresa pública había enviado a teletrabajar a muchos empleados y fueron meses después que empezaron a darse cuenta todos los graves problemas que estaban sucediendo en el campo jurídico, y por eso, como siempre, la costumbre y la práctica va antes que la legislación, y ahora la legislación está gravemente afectada porque realmente no saben cómo tratar esos temas que se están presentando en el campo jurídico. Nosotros lo denominamos teletrabajo porque pensábamos que era una manera de gestionar una empresa pública desde la distancia con unas herramientas tecnológicas. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que no se debe llamar teletrabajo porque no existe un marco jurídico ni unos formatos o unos parámetros
que puedan determinar que existe un contrato laboral que se llama teletrabajo. El gobierno hoy en el confinamiento obligatorio lo está llamando trabajo en casa, pero esto también el derecho queda un poco estupefacto porque realmente no hay un marco y no hay un protocolo de trabajo en la casa. Las aseguradoras y las sociedades de riesgos, las ARL, están también negándose a cubrir todos los gastos que están implicando ahora los accidentes en la casa porque eso no tiene ninguna... Y hay que replantear. El derecho ahora es donde necesita innovar y necesita crear una reglamentación y un contrato que se llame teletrabajo, porque, lo repito una vez más, el contrato laboral de trabajo que existe actualmente, que regula el Código Sustantivo del Trabajo, no se puede aplicar al teletrabajo. Son dos cosas completamente distintas, porque los abogados sabemos que existen tres elementos importantes en un contrato laboral. El primero es la subordinación de un patrón a un empleado, el segundo es un salario y el tercero es un espacio de trabajo determinado por el mismo empleador o a veces acordado entre el empleador y el empleado. Los parámetros del teletrabajo no se aplican al contrato ordinario de trabajo y por eso las dificultades que va a haber para garantizar una seguridad social y unos derechos laborales en la casa. Más aún cuando es el Estado el que obligatoriamente manda a trabajar a sus empleados públicos. Recuerden que el empleado público está regido por un régimen disciplinario que también lo controla y que va a establecer cómo es que está haciendo su trabajo desde la casa y eso que tiene de afectación con el interés público y cómo se está manejando todo esto. Como las casas no han sido adaptadas para trabajar y como en la casa generalmente no hay los elementos de trabajo como existe en la empresa, entonces cualquier aseguradora o cualquier empresa de riesgos se va a encontrar con esas dificultades que no es un espacio laboral y que se está incumpliendo con ese tercer elemento del contrato laboral, que es el espacio de trabajo determinado por el empleador. Imagínense un empleador cuando envía en comisión a una persona a trabajar a otra ciudad, ese empleado tiene que asegurarse que todos los gastos y todos los derechos de ese empleador lo van a seguir al lugar de trabajo y así es cuando lo manda a trabajar a la casa. El empleador debería financiar tanto su computador como el teléfono, como la luz, como el agua, como los servicios públicos del baño. Todo lo tendría que financiar el empleador y no es el caso. En el salario del empleador no se le pueden recargar todos los gastos propios del teletrabajo en la casa. Por eso es una injusticia y es un abuso que un empleador esté enviando a trabajar a la casa al empleador, porque es el empleado el que está sufragando todos los gastos del trabajo en su casa: la luz, la electricidad, la conexión, internet, cualquier consumo que haga dentro de la casa en servicios públicos, en principio los debería pagar el empleador. Entonces, el derecho realmente se está viendo enfrentado a unos retos muy grandes que invito a toda la comunidad jurídica a empezar a investigar y a empezar a escribir sobre el tema, porque se nos abre un panorama enorme de cómo crear un nuevo sistema laboral desde las casas, cómo crear un nuevo código laboral desde la casa y darle un nombre apropiado a ese trabajo en la casa, porque el mezclar trabajo y hogar, ya todo el mundo sabe las consecuencias que eso ha generado y los problemas importantes que eso tiene, afectando de un lugar el trabajo, porque eso afecta considerablemente el trabajo de las personas, y de otra parte la vida familiar, porque la vida familiar se ve completamente golpeada por un trabajo que le llega a la casa, sabiendo que la casa nunca fue concebida como un lugar de trabajo. Entonces, mi invitación es a toda la comunidad jurídica para que en los centros de investigaciones propongamos proyectos de investigación que nos lleven a poder descifrar
cuál es este nuevo sistema laboral que se abre en esta época de pospandemia que se nos abre, y que es muy interesante empezar a reflexionar de cuál será ese nuevo código sustantivo del trabajo en casa y cuál será el nuevo régimen legal de los trabajadores en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Damos paso al profesor John Jair Quiza, que nos va a hablar del componente tecnológico. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, a mí me correspondió analizar el componente tecnológico en este caso particular de la entidad pública. Pues evidentemente las tecnologías de información y comunicación son el elemento habilitador del teletrabajo en este momento. Teletrabajo como concepción de trabajo por fuera de una oficina, pues existe hace mucho tiempo, pero pues en este caso estamos hablando realmente de trabajo habilitado o potenciado por el uso de tecnologías de información y comunicación. En ese sentido, en ese momento, pues nosotros encontrábamos varios aspectos que eran bien importantes desde el punto de vista tecnológico y que todavía siguen siendo vigentes. ¿De qué hablábamos en ese momento? Hablábamos de la necesidad de adaptar la tecnología al trabajador y no hacerlo al revés. Muchas veces, y en este momento con esta emergencia se ve claramente, muchas veces el trabajador se ve obligado a realizar unas tareas utilizando unas tecnologías para las que muy probablemente él no esté capacitado o que no se adaptan plenamente a sus necesidades o a la labor que está ejecutando. Esto también incluye no solamente las tecnologías de información, sino que también estamos hablando de sitio de trabajo, un sitio de trabajo especial en el hogar. Entonces, digamos que eso es algo que muchas veces no se prevé. Se piensa que solamente con contar con un computador y con acceso a Internet, con eso ya podemos teletrabajar. Hablábamos también de la necesidad de capacitar en tecnologías de información y comunicaciones a las personas, pero aún más importante que esa capacitación, las personas deberían ser también capacitadas en la autogestión y el uso adecuado del tiempo. Si no se corren los riesgos pues, de los que ya han venido mencionando, ¿no? Riesgos de invasión del trabajo al espacio del hogar, al espacio de la vida personal. Y también estas capacitaciones deberían extenderse incluso a los jefes y a los compañeros de trabajo que estuvieran laborando presencialmente, que no estuvieran teletrabajando. Digamos que esta parte es bien importante porque hay muchos riesgos implicados en el teletrabajo y que no han sido suficientemente evaluados en muchos casos. Riesgos físicos, porque digamos que se pueden sufrir trastornos musculares, esqueléticos, fatiga visual, pero sobre todo riesgos de salud mental y de convivencia, como tiende a difuminarse la barrera entre lo que es el tiempo de trabajo y el tiempo con la familia. Eso crea ansiedad, crea depresión, puede ocasionar también tensiones familiares, sobre todo en hogares en los que hay hijos pequeños. Digamos que es muy difícil trabajar en esas situaciones. Sensación de soledad, aislamiento. Aquí digamos que se encontraba que era particularmente importante respetar ciertas normas mínimas, como evitar comunicarse, llamarse después de horarios laborales. Aquí se tiende mucho, y esto lo estamos viviendo ahorita, a pensar que con estas herramientas tecnológicas que nos permiten estar todo el día conectados, como podemos estar todo el día conectados, entonces también muchas veces en las organizaciones se piensa que tenemos la obligación de estar todo el tiempo conectados, o sea, todo el tiempo en línea, todo el tiempo contestando a los requerimientos de los jefes. Entonces, digamos que eso vuelve el teletrabajo muy agotador tanto física como mentalmente. Ya desde un punto de vista más tecnológico, también encontrábamos que era muy importante evaluar la seguridad informática sobre todo. Estamos hablando de la seguridad de la información de la compañía.
En un entorno de teletrabajo, los riesgos de seguridad crecen bastante, aparecen nuevos objetos de deseo para los ladrones informáticos, para los hackers, para los trollers, como estamos viendo ahorita con las aplicaciones de videoconferencia. Yo creo que ustedes han escuchado noticias acerca de Zoom, esta aplicación que se usa bastante en este momento para reuniones, que anteriormente digamos que no han encontrado riesgos de seguridad, y ahorita a raíz de la explosión del uso de esta herramienta se encuentra pues que es una herramienta insegura. Realmente, aunque no es factible tener una seguridad del 100%, sí es posible reducir bastante los riesgos. ¿Y cómo se reducen los riesgos? Diseñando unas políticas de seguridad, pero sobre todo implementándolos de manera estricta. En seguridad informática, el mayor riesgo siguen siendo las personas, los trabajadores. Si ellos no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, tales como el uso de contraseñas seguras, no dejar sesiones abiertas, no dar clic en enlaces que le llegan por redes sociales o por correos electrónicos, no habrá ni política que sirva, tampoco tecnología. En este momento también hemos avanzado mucho a nivel de las tecnologías. Claro, ya tenemos herramientas informáticas que previenen los ataques, pero el punto débil siguen siendo las personas. Otro aspecto que evaluamos en ese momento y que sí ha evolucionado bastante desde esa época es el uso de tecnologías en la nube y de acceso remoto. En este momento realmente esas tecnologías facilitan mucho la tarea en la casa y sobre todo permiten que los teletrabajadores no tengan que tener equipos muy potentes en su casa. Realmente ahorita es factible desarrollar muchas tareas utilizando aplicaciones en la nube. Entonces ahorita casi que basta con tener un computador, acceso a internet y que ese computador tenga un navegador. Ya no necesitamos muchas veces tener instaladas en nuestros equipos aplicaciones especializadas. Ya con eso es suficiente. De hecho, incluso es posible teletrabajar desde otros dispositivos, ¿no? Desde tabletas, smartphones. También han mejorado mucho las tecnologías para poder trabajar en equipo, que eso era un problema anteriormente. Entonces, tecnologías que permiten, digamos, trabajar de manera simultánea en archivos, tipo Office 365, Google Docs. También tecnologías que permiten tener reuniones, gestionar proyectos, tecnologías tales como Teams, como Slack. Entonces, digamos que en eso se ha evolucionado bastante en este momento. También tecnologías de seguridad como las redes privadas virtuales. Se mencionaba también en ese libro, en el libro de teletrabajo, que el teletrabajo debe ser parte de la planificación estratégica en tecnología de la organización. Muchas veces se piensa en el teletrabajo como algo externo o no se planifica adecuadamente. Entonces, como que ocurre algo pues, similar a lo que está pasando en este momento, ¿no? Que por la emergencia de salud nos vimos muchos forzados a teletrabajar, pero esto no estaba planificado y eso crea muchos problemas a nivel de infraestructura, a nivel de seguridad, también crea cierta incertidumbre acerca de cómo se gestionan los equipos, cómo se gestiona quién provee qué, como lo mencionaba el profesor Carlos, quién asume los costos. Eso también es algo que yo creo que a partir de ese momento muchas organizaciones van a empezar a integrar a su estrategia. Y otro tema que evaluábamos en ese momento, que encontrábamos sobre todo al estudiar a esta organización, es que no todas las personas son aptas para teletrabajar. Y no son aptas, ¿por qué? No tanto por el tema de poseer o no habilidades para manejar herramientas informáticas, sino sobre todo porque con el teletrabajo cambia un poco la modalidad de trabajo. No solamente por el que no estoy en una oficina, sino porque en este caso ya no se trata de cumplir con horarios de trabajo, sino más bien de cumplir objetivos. Y muchas personas no tienen como esa capacidad de autogestionarse.
de manejar su tiempo. Entonces encontrábamos casos en los cuales, a pesar de que tenían todas las herramientas a mano, no podían cumplir con las tareas encomendadas. Eso fue lo que encontrábamos en ese momento y que todavía considero que sigue siendo vigente en este momento. Muchas gracias, profesor. Vamos a darle paso entonces al profesor Ilbar para que nos cuente un poquito del componente social justamente. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecer al Fondo Editorial de la Universidad de Medellín, a mis compañeros en la investigación. Pues básicamente el componente social, la parte que a mí me tocó, hice 6 categorías de análisis: consigo mismo, el teletrabajador, con la familia, con el entorno, con los compañeros, con los jefes y con la institución. Vamos a analizar cada uno y viendo algunas implicaciones que en la actualidad se viene presentando debido a esta eventualidad presentada por el coronavirus. Consigo mismo. Aquí, hoy en día, se encuentra algo que es muy particular y quizás en su momento las personas con las que hicimos la investigación nos dijeron la primera palabra: telecárcel. Pues si bien lo que estamos viviendo en este momento es algo similar a una cárcel en la casa, el asunto es que esto trajo y tiene como consecuencias supremamente delicadas porque las personas, ya mis compañeros lo han dicho, las personas no están capacitadas. Colombia adolece de una educación y de una formación en algo fundamental y en algo clave que es inteligencia emocional, y eso lleva a que se cumplan, alguien decía, creo que fue Jair, hablaba de unos compromisos por tareas específicas. Es decir, el trabajo con la gente, con la comunidad, tiene que ser con la disciplina, sobre todo con la responsabilidad y la necesidad de que el teletrabajador, o como se vaya a llamar, tenga esa capacidad de asumir la responsabilidad de estar pendiente de responder por unas necesidades y por unas obligaciones que ya los contratos lo dirán. La familia, elemento fundamental. Casi todos las personas que les preguntamos cuál había sido la razón por la cual había aceptado el teletrabajo, todos nos dijeron la familia. Razones múltiples, pero aquí encontramos otro factor y otro elemento dada la situación actual. Doña Virginia Gutiérrez de Piñeda, en su hermosísimo libro Familia y Cultura en Colombia, plantea unas características. Nosotros hicimos el trabajo en Antioquia y doña Virginia, en sus análisis para lo que ella llamaba el complejo cultural antioqueño o de montaña, ella tenía 3 características. Primero, los seres queridos, luego la economía y luego la religión. Esos eran los 3 pilares para trabajar. Esta situación, especialmente la posibilidad de que la familia sea el motor que enciende o ese pilar, generó una situación que es muy curiosa. Mucha gente dijo: yo me ahorro unos pesos, voy a estar en mi casa, y lo primero que hizo pues echar o simplemente acabar los contratos con las empleadas que tenía, y apareció el caos que estamos viendo en este momento con mucha gente, porque el espacio de trabajo, primero, no es adecuado, segundo, la intervención de mascotas, hijos y cualquier cantidad de elementos que forman parte de la cotidianidad de una persona dentro de su espacio privado, que ese es un elemento que más adelante veremos. Entonces, la razón de ser del sujeto, su familia, que es por la que acepta irse a teletrabajar, está dada también con un elemento. Pero, si bien la religión forma parte de un factor esencial, que era lo que hacían las fábricas a mediados del siglo XX, que era simplemente la imagen del Sagrado Corazón, no creo que funcione hoy en día por la misma falta de disciplina y por nuestro característico folclore al asumir responsabilidades. El tercer elemento, y quizás el más complejo de los que se analizaron, tiene que ver con el entorno. Esa dualidad presentada, amor y odio con lo tecnológico. Si bien nos encanta chatear, si bien nos encanta estar conectados o en línea,
Ya cuando la cosa implica el trabajo y la responsabilidad desde unos aparatos electrónicos, pues se complementa la cosa. Bentham, este reformador inglés, decía y proponía que había una idea panóptica y una inspección a la casa. Es decir, el teletrabajo llega directamente a violentar y a violar el lugar privado y lo privado se vuelve público porque ya el espacio del sujeto desaparece. Esa construcción que mis compañeros hablaban de ese espacio es difícil. Y es difícil y es necesario y tiene que haber claridad. Es el lugar donde la persona en su casa va a trabajar. Debe ser supremamente clave. Pero ahí tenemos otro problema que se nos amplió en esta situación. Y es que mi relación con el otro es lo que permite la construcción de mi espacio personal. Esa construcción del sujeto y esa construcción de mi persona y de mis características, de mis subjetividades, las hago en relación con el otro. Al eliminarse este encuentro con el otro, en la parte laboral empiezan a haber una serie de elementos absolutamente claves para que la gente no funcione. Otro elemento que Carlos tocó y me parece fundamental es que vale la pena analizar y es la no responsabilidad que asumen las aseguradoras de riesgos laborales, porque nos dimos cuenta, y es una cosa que la estamos viviendo y la vivimos todos, lo mínimo que estas aseguradoras debieron haber hecho con todas las personas que trabajamos y pagamos riesgos laborales es que nos hubiese dado un kit mínimo para la pandemia. O sea, una máscara, alguna cosa, bueno, qué sé yo. Entonces, aquí empieza uno a darse cuenta de que hay cosas y hay situaciones que vale la pena revisar desde lo jurídico y realmente plantear elementos que le permitan a la persona realmente generar un entorno que sea susceptible de laborar y cumplir con las misiones a las que se les dio tarea. Cuarto elemento, los compañeros. Las relaciones y las subjetividades se construyen con el otro. Algo que me llamó la atención es que no todos los teletrabajadores aceptaron estar completamente en su casa. Pedían 1 o 2 días a la semana ir a la oficina. Paradójicamente, en nuestro folclore latino, la gran mayoría decía que el trabajo lo quería hacer, ir al trabajo quería hacerlo los días viernes. Razón para encontrarse con los otros, razón para salir a tomarse unas polas y razón para ir y socializar y construir subjetividades. Con los jefes, aquí viene otro problema, el rol de líder y el de dónde emana el liderazgo. Ese es un conflicto entre lo público y lo privado y cuál y cómo va a ser la orden. Y frente a lo institucional, el asunto es que nos volvimos una sociedad de corto plazo y no tenemos proyectos a largo alcance. El asunto es que el sujeto trabajando en casa no alcanza a construir esos elementos que permitan al otro verlo como quiere ser valorado. Y además hay algo que es muy delicado y es que se ponen en entredicho la autonomía y las libertades. Un elemento para cerrar y es donde construimos la solidaridad. Muchas gracias, profesor. Damos paso entonces a la docente Natalia Grisales, que nos hablará acerca de la incidencia del teletrabajo en el tema cultural. Muchas gracias. Profesora Natalia. Bueno, entonces damos paso entonces al profe César Núñez con el componente psicológico, por favor. Mayra, hola, era que tenía desactivado el micrófono. Ok, qué pena. Dale, profe. Bien, pues. Sí, perdón, no me había dado cuenta y estaba acá hablando sola. Muy buenas noches para todos. Sí, primero, de pronto, introducir esta intervención mencionando que
en el momento en que se realizó esta investigación y de hecho pues el capítulo que yo trabajo en ese libro, en ese momento estaba preguntándome, y ese fue como como el norte, preguntándome por la calidad de vida. Era como la pregunta en ese momento, ¿cuál era la calidad de vida de los teletrabajadores de esta organización que en ese momento pues abordamos desde la investigación? Entonces, claro, al preguntarse por la calidad de vida, pues habría que en primera instancia como definir qué es eso. Entonces me voy a permitir de pronto señalar aquí literalmente algo. La calidad de vida en el trabajo, no en el teletrabajo, sino en el trabajo, porque primero pues evalué, entonces revisé algo sobre la calidad de vida en el trabajo y luego ya entonces revisar en las condiciones de teletrabajo que se estaban dando en ese momento en esa organización, pues entonces cómo era la calidad de vida. En principio se entiende que entonces en el trabajo está compuesta por elementos tanto objetivos como subjetivos, porque involucran la situación laboral, como las condiciones de trabajo en el sentido amplio, las condiciones físicas, las contractuales, las remuneraciones, pero también las relaciones sociales que se dan entre los trabajadores, entre estos también y la parte empresarial. Y también involucra la calidad de vida, las actitudes y los valores de los sujetos y las percepciones de satisfacción o insatisfacción que derivan de la conjunción de todos estos factores. En la organización que nosotros entonces en su momento abordamos, nos encontramos que, como lo mencionaba ahora Gladys, el teletrabajo era voluntario. Los empleados optaban o no por esta modalidad de trabajo y había una idea en su momento que ahora, por supuesto, es claro, las condiciones en las que en este momento estamos llevando a cabo esta labor, pues son otras muy diferentes, ahora estamos obligados a hacerlo. En su momento era voluntario y había una idea de que el teletrabajo le daba más libertad al empleado. Esa era como una idea que tenía, era como si hubiera como si hubiera como una expectativa como de una emancipación de la empresa en el momento en el que podían estar en la casa y de alguna manera disponer de su tiempo para laborar. Pero claro, se encontraron con otras situaciones cuando enfrentaron ya la realidad que eran otras pues que realmente no jugaron para nada a su favor y que incluso fueron en detrimento de su propia calidad de vida. Por el lado de la empresa también había una mala comprensión también de lo que era teletrabajar. Ahorita los compañeros lo fueron mencionando, las condiciones, por ejemplo, del espacio de trabajo dentro del hogar, la necesidad, que esto es algo que se debe entender, lo señalaba ahora muy bien Carlos, las condiciones que debe brindar el empleador, que prácticamente es el empleador el que está obligado a brindar las condiciones para que el teletrabajador pueda laborar. Dentro de la casa no es cualquier lugar dentro de la casa donde se teletrabaja. El equipo, la conexión, todo esto pues obviamente no debería de ninguna manera depender del empleado, porque se supone que lo que está realizando en su casa es la labor que llevaba a cabo en la empresa, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas pues nos vamos encontrando una cantidad de situaciones que van reflejando como unas insatisfacciones, ¿sí? Dentro de los empleados teletrabajadores. Y por supuesto, pues claro, todo lo que comentaba ahora también Josué, todas estas situaciones que se van encontrando en el momento de estar ya en el hogar, que por supuesto una cosa es el espacio de lo privado, de lo más íntimo que podemos tener los seres humanos en la construcción, digamos, también del entorno, de lo social, también de nuestras relaciones sociales y culturales. Lo más privado pues es el entorno del hogar, sí, esa es una construcción que digamos de
alguna manera en la casa es nuestro refugio, es la guarida, de esa manera pues que lo calificaríamos, es donde nos sentimos tranquilos, seguros. Y la entrada del trabajo en este contexto pues obviamente va a ser violento y va a ser agresivo para las personas que están que hacen parte de nuestro círculo de la familia. Y nos encontrábamos en su momento en la empresa, digamos, en la interacción con los teletrabajadores, podíamos encontrarnos personas que se encontraban pues plenas y satisfechas con la labor, pero claro, ¿cuáles eran las características de esas personas? Muchas de ellas, por ejemplo, eran solteras o eran personas, parejas sin hijos, sí, que no tenían esta responsabilidad, o bien podíamos tener personas en las que todo el mundo en la casa pues eran adultos y cada uno con sus propias ocupaciones. Pero, y en el capítulo que yo elaboro también hubo un momento en la investigación que fue destacándose, pero de una manera pues así contundente, la situación de género también, que iba a marcar también esta relación, esta situación de la calidad de vida de los teletrabajadores. Una era en muchas ocasiones la situación de las mujeres y otra la de los hombres. No voy a decir que mejor la de los unos y la de los otros, simplemente diferente, ¿sí? Pero nos íbamos a encontrar muchas mujeres que optaban, recuerden que era voluntario en su momento el optar por el teletrabajar o no. Muchas mujeres optaban por el teletrabajo porque podían estar más cerca en el hogar, más cerca de hijos que de pronto no tenían cuidado después del colegio, ¿sí? No había cuidadores, no había quien se hiciera cargo de ellos después, una vez regresaban del colegio, o que de pronto tenían adultos mayores a su cargo, o de pronto tenían hijos con algún tipo de capacidad diferente, cognitiva o alguna capacidad especial, y entonces iban a sentir, claro, porque las mujeres usualmente ese es el rol que han ejercido culturalmente, el rol de cuidadoras. Entonces, ¿cómo este rol de cuidadoras junto al rol de teletrabajadora iba a ser entonces, en su momento iba a colapsar definitivamente la calidad de vida de estas mujeres dentro... Profe Natalia, perdón, nos quedan 3 minuticos para que el profesor César Núñez, por favor, nos haga el cierre con el tema psicológico. Perfecto, entonces redondeo simplemente con eso. Gracias, Mayra, por la observación. Muchas gracias. Redondeo simplemente con esto, o sea, la necesidad entonces de revisar este tema de la calidad de vida, pues en su momento cuando lo hicimos en la empresa es una invitación también para que lo hagamos en este momento. Ahora esta situación que es tan excepcional se nos presenta como una oportunidad para todos los investigadores de las distintas áreas, como una oportunidad enorme para reflexionar sobre distintos aspectos, entre ellos el de la calidad de vida, Mayra, sí. Profesor César, adelante. Bueno, muy buenas noches. En cuanto tiene que ver con el reto del individuo, pues tenemos que decir que en el teletrabajo y en el trabajo en casa, pues existen de forma relacionada la intimidad al mercado, la productividad. Ello hace que hablemos de multiidentidades asociadas a múltiples roles de paternidad, crianza, afectividad, prosocialidad íntima y privada, cotidianidad y familia, sobrevivencia y producción, lo que implica que se pone la multiidentidad en acción. Si queremos llamar esto de otra manera, es pensar en una lógica de una identidad fragmentada que se asocia a una funcionalidad muy productiva y de mercado. El problema es que el paso de una comunicación organizacional a la ciberinteracción global pues rompe las fronteras de eso que llamamos la identidad personal y organizacional, y entonces emergen tipologías de sujetos globales anclados a redes tecnológicas globales. Entonces ponemos en juego la identidad digital, la cibernética, la identidad virtual, la identidad electrónica, y todas ellas coexisten al mismo tiempo. Inexorablemente, cuando hablamos de esto, no nos queda otra cosa que pensar en el criterio de autonomía, de confianza en los teletrabajadores a nivel productivo y sus procesos de autorregulación. Pero el problema es que aquí coexisten formas muy sofisticadas de establecer el cibercontrol de forma sistemática, tal como, por ejemplo, se presenta con los tableros de mando, la cognitividad sincrónica, los accesos remotos de video, de imágenes. En lo que pasa hoy en la dimensión COVID,
digamos que se trata de un sujeto que no decide trabajar, sino que le toca enfrentarse a una competencia de forma casi inmediata bajo el imperativo ineludible del encierro, del aislamiento obligatorio. Se aumentan aquí problemas de ansiedad, de estrés asociados, por ejemplo, al sobreesfuerzo laboral y la hiperconectividad, la restricción a recursos espaciales, tecnológicos, la familiarización con ellos, las expectativas, por ejemplo, de mantenimiento del empleo. Y ocurren otros problemas en los hábitos alimentarios, el sueño, la imagen, el autocuidado, por ejemplo, la convivencia, la violencia doméstica, depresión, suicidio, adicciones al trabajo, soledad, etcétera. Y todos estos serán elementos que se asocian a la salud física, a la ocupación, a la edad, al tipo de familia, al número de miembros, al nivel educativo, tipo de vivienda y a las dinámicas familiares e íntimas especialmente. Aquí la pregunta que queda es qué tipo de sujeto resulta de todo esto y qué harán las organizaciones frente a estos tipos de sujetos que emergen resultado de una pandemia. Digamos que estos son retos de humanidad que atraviesan las fronteras ya de la intimidad y de la ciberproductividad y tienen algunas a nivel laboral más aristas psicológicas que otras, pero finalmente estamos hablando de sujetos teletrabajadores y por supuesto de un mundo que pretende recuperar su autonomía, su ritmo económico, la dinámica aunada al consumo. Y a nivel psicológico, pues finalmente se convierte en algo paradójico, porque es un mundo que hace un esfuerzo por tratar de que la vida siga con un ritmo, pero no podrá negarse a que será diametralmente distinto. Y pues indudablemente nada podrá ser igual si acudimos pues a la sentencia de que como raza humana somos una raza que aprendemos frecuentemente, que nos adaptamos, que resolvemos problemas y que creamos nuevas estrategias pues cuando descubrimos que existen nuevos problemas. Se trata, entre tanto, de un sujeto no en la individual, en la identidad única, sino en el criterio de la identidad múltiple o de la múltiple identidad frente a las condiciones de los retos que la condición del teletrabajo y trabajar en casa implica en la ruptura con su propia dimensión identitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. No sé si nos da el espacio para hacer una breve pregunta que teníamos por aquí. Permítame, ya reviso. Esta pregunta es del área legal, es para el doctor Carlos Mario. Hay profesiones que han tenido la costumbre de trabajar desde casa de manera independiente, pero existen problemas, por ejemplo, cumplir con tiempos de entrega muy ajustados o poca remuneración. ¿Por qué no se contemplan horas extras? También debería verse este tema de los requerimientos de distintas profesiones, que si es posible contemplar este tipo de horas extras ante un tema de teletrabajo. No sé si el profe Carlos Mario nos pueda contestar al respecto. Sí, muchas gracias, Mayra. Aprovecho la oportunidad para responder tanto a Lemórfica, que nos escribe y nos hace esta pregunta, si es posible reconocer horas extras en este trabajo en casa, sobre todo para profesionales que trabajan en la economía naranja, que es de innovación y de creatividad y que prefieren trabajar desde la casa. Y otra pregunta de Amanita Muscaria, que también nos dice que ella prefiere trabajar en la casa, que está muy contenta trabajando en la casa, que si es posible que ella conserve ese derecho a trabajar en la casa. Y junto las dos preguntas para decirles que el teletrabajo o el trabajo en casa no es un derecho, es precisamente un derecho constitucional que hay que construir. Todavía no existe un derecho a poder seguir a trabajar a la casa y exigirle a su empleadora que lo mande a la casa. En la investigación que nosotros realizamos nos dimos cuenta que hay mucha gente que prefiere trabajar en la casa, está contenta de trabajar en la casa y por ahí debería empezar ese derecho al teletrabajo. Las personas que no quieren compartir su entorno profesional con otras personas, personas que sufren de agorafobia, personas que tienen limitaciones físicas o mentales, personas que están en estado de embarazo, personas que tienen niños pequeños
o adultos a cargo, todas esas características podrían constituir un derecho para que las personas puedan exigir que los dejen trabajando desde la casa, y me parece formidable que la gente que trabaja en casa y está contenta haciéndolo pueda exigir al empleador que es un derecho y no una voluntad del empleador de mandarla a la casa. Pero también existe una cantidad importante de personas que no les gusta trabajar en la casa por distintas razones, que prefieren estar en la oficina, y también tendrían el derecho para que no los manden a trabajar en la casa, y por eso les estaba diciendo que es un derecho en construcción que colectivamente todos debemos construir y empezar a aterrizarlo en un contrato de trabajo en casa. Las horas extras efectivamente deberían ser reconocidas en un trabajo en casa. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión, a ustedes, profesores de la Universidad de Medellín. Esto fue posible gracias a Serendipia Festival, Calista Editores, que son quienes coordinaron esta actividad y nos permitieron formar parte de esta programación académica. Que estén muy bien, feliz noche, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.